Bienvenido al canal. En la segunda parte de esta miniserie, vamos a profundizar en técnicas avanzadas de Smart Money. Si es nuevo en el CDI, asegúrese de consultar la primera parte, en la que analizamos a fondo los bloques Order y Breaker. En la segunda parte, analizaremos la estructura del mercado, la brecha del valor razonable y quizás el elemento más importante del concepto, la liquidez. En la tercera parte analizaremos el balance inicial y las sesiones, así que no olvide suscribirse. Una de las preguntas más importantes es en qué dirección abrir una operación. El concepto Smart Money utiliza dos métodos para determinar la estructura del mercado, Breakout Structure y Change of Character. Con Breakout Structure, o BOS, asumimos que el mercado no se mueve simplemente hacia arriba o hacia abajo. En su lugar, crea un impulso, luego una corrección, luego otro impulso y otra corrección. Es decir, en una tendencia ascendente tendremos una serie de altos máximos y mínimos. En una tendencia descendente, tendremos una serie de bajos mínimos y bajos máximos. Esto es importante. Solo hablamos de la teoría BOS cuando se forma un máximo alto en una tendencia ascendente y un mínimo bajo no. En una tendencia descendente, ocurre lo contrario. Se forma un mínimo bajo sin máximos altos. Breakout Structure significa que el precio crea un nuevo swing high o un nuevo swing low, rompiendo los anteriores. Así que este es un gráfico regular y el BOS todavía tiene que ser definido. Un método muy simple que puede utilizar al principio es cambiar a un gráfico de líneas. Ahora puede ver un swing high y una ruptura de estructura, otro swing high y un BOS, y en algunos otros lugares. No olvide prestar atención también a los mínimos. Como puede ver, estos mínimos permanecen intactos. El mercado creó máximos más altos manteniendo los mínimos y creando higher lows. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un IG y el mercado ha creado un mínimo más alto. Un instrumento útil es el indicador fractals en atas del que ya hemos hablado. Este es el gráfico S&P del viernes pasado. Añadimos el indicador y repetimos los ajustes con puntos transparentes y visualización de líneas. Ahora tiene un método conveniente para mostrar los máximos y mínimos. Busque entradas en posiciones largas si el precio rompe los niveles verdes en el swing high, mientras que los niveles rojos permanecen en el gráfico. Así que este es el swing low, y como puede ver, permanece en el gráfico. Lo mismo ocurre más adelante, los niveles rojos permanecen en el gráfico, pero se rompen las líneas verdes. Abra posiciones cortas solo si las velas rompen los niveles rojos, pero dejen intactos los niveles verdes. Ahora es obvio que el precio rompió el nivel. Sin embargo, las líneas verdes permanecen intactas. Change of Character es una técnica utilizada para identificar un debilitamiento de la tendencia, señalando una posible reversión y preparándose para cambiar la dirección de sus operaciones. El CHOCH indica un cambio de tendencia, un cambio en el comportamiento del mercado o una nueva fase del sentimiento del mercado causada por la actividad institucional. El CHOCH es esencialmente el proceso inverso al BOS. En una tendencia ascendente, el nivel del último mínimo se rompe sin formar un máximo más alto. Por lo tanto, se trata de un swing low definido por el indicador. Lo mismo ocurre más adelante. Y se rompió. Sin embargo, las líneas verdes permanecen intactas. Si el precio comienza a borrar los niveles rojos mientras que el último nivel verde permanece en la cima, podría tratarse de un change of character. En este momento, es probable que comience una tendencia descendente o una corrección más significativa. Y a la inversa, en una tendencia descendente, se produce un cambio de carácter en el mercado cuando el precio rompe el último máximo, lo que significa que empieza a borrar las líneas verdes sin romper primero el swing low más cercano, que es la línea roja. Por lo tanto, había una clara tendencia descendente en esta parte del gráfico. Puede ver que de repente el precio empezó a romper las líneas verdes y las líneas rojas permanecieron intactas en el gráfico. Esta es la esencia de OCH. Por ejemplo, una estrategia muy popular price action llamada Wasimodo se basa en el Change of Character. Ahora veamos una situación similar. Este es un gráfico de oro. Vuelvo a añadir el indicador fractals al gráfico y lo ajusto de la forma habitual. Y es realmente fácil identificar el BOS aquí cuando el oro rompió las líneas rojas. Así que esta era una tendencia descendente obvia. Sin embargo, observe el swing low, esta línea que quedó intacta. Esto podría ser una señal de que había un choche aquí. Y esto comenzó a confirmarse aún más cuando el precio comenzó a romper las líneas verdes y dejar las líneas rojas intactas en el gráfico.
Resumamos el concepto de estructura de mercado. Una tendencia continúa cuando hay una clara ruptura de la estructura, VOS, en una nueva dirección. Así, el precio en esta dirección rompía las líneas rojas, dejando intactas las líneas verdes. Es muy importante prestar atención a esto. Indica que el precio está rompiendo gradualmente máximos o mínimos significativos. Por otro lado, una nueva tendencia mostrará un cambio en el carácter del mercado. Este cambio repentino señala un cambio significativo en la dirección o el sentimiento del mercado. Así, en esta parte del gráfico estuvo algún range. Y entonces, de repente, el precio empezó a romper las líneas verdes, dejando intactas las líneas rojas. Comprender estos elementos permite a los traders adaptarse al impulso del mercado y proporciona un marco estratégico para la identificación de la tendencia. Su tasa de éxito aumentará significativamente si comienza a combinar métodos. Por ejemplo, cuando empiece a dibujar bloques order y solo entre en una operación cuando se produzca un choke, tendrá una base sólida para su estrategia. Este enfoque le ayudará a tomar decisiones más precisas y a mejorar el rendimiento de su negociación. Sin embargo, todavía hay muchas zonas y niveles a los que prestar atención. Veamos ahora la brecha del valor razonable o gap. Se define en un rango de 3 barras en el que el IG más a la izquierda es más bajo que el OU más a la derecha, o viceversa. ¿Le parece complicado? Veamos un ejemplo. En el caso de un gap alcista, que suele aparecer en 3 velas verdes, la brecha se crea entre el máximo de la primera vela y el mínimo de la tercera. Por lo tanto, una parte de la segunda vela es una brecha. Eso es un gap. Una parte específica de la vela del medio es como si estuviera suspendida. Un gap bajista ocurre más a menudo en una formación de 3 velas rojas, donde se crea una brecha entre el mínimo de la primera vela y el máximo de la tercera vela. Por lo tanto, una cosa es siempre importante, las mechas y los cuerpos de la primera y la tercera vela no se superponen o incluso no se tocan. Atas tiene un indicador Fair Value Gap. Eche un vistazo a este gráfico. Es Bitcoin, y he hecho algunos ajustes menores al indicador, desactivé la descripción, cambié la transparencia. Ahora las brechas se ven así. Fair Value Gap es el área donde el precio se movió tan rápido que apenas hizo retrocesos. Es esencialmente un salto del precio, un desequilibrio. Un gap suele aparecer después de un range, que es un rango con velas superpuestas. Y aquí hubo un tipo de range. Usted ve un montón de velas superpuestas en un rango y un movimiento repentino con un gap. Eso es una brecha. Ahora otro ejemplo. Esta es la plata, y tenemos una parte del gráfico con un montón de velas superpuestas. Puede ver que en realidad no hubo movimiento. Se mantuvieron en el mismo rango. Una vez que CDI llenó sus posiciones en el range, comenzaron una tendencia de manera muy agresiva. Los gaps son zonas de máxima agresividad en las que el mercado está completamente dominado por una de las partes, ya sean los compradores o los vendedores. El otro bando suele intentar escaparse, dejando a sus oponentes en posiciones desfavorables. De hecho, la activación de sus stop losses actúa como combustible para el fuego, acelerando aún más el movimiento en la dirección deseada. Así que imagínese todos estos por encima del rango, porque algunos traders podrían negociar posiciones cortas volviendo al range, y justo colocarían sus stop losses aquí. Así pues, primer matiz, el gap puede servir como punto de referencia donde se produjo la acumulación antes de la brecha, indicando dónde tiene sentido construir un order block. En otras palabras, un order block que se forma antes del gap es más fuerte que uno normal. Se trata de una situación interesante porque cabría esperar una reacción al alza. Sin embargo, el mercado volvió y sobrevoló la zona de order block, lo que significa que ahora es un breaker block y usted podría abrir una posición corta. La señal se amplifica debido a las trazas de dominio de un lado, lo que prepara el escenario para un movimiento mayor. La presencia de una brecha acentúa el desequilibrio y refuerza el potencial de una tendencia fuerte. El segundo matiz es que al precio le gusta volver a la brecha para llenar volumen, por así decirlo. Observemos el gap creado tras otro range. ¿Ve la reacción? El precio volvió allí, pasó algún tiempo en el range y subió. Incluso puede identificar el choche en el gráfico. Ahora que estamos avanzando un poco de nuevo, puede ver que esta fue una excelente oportunidad para entrar en una posición larga. Así que el gap se puede utilizar como un objetivo y al mismo tiempo la brecha muy a menudo aleja el precio. Es un fuerte soporte o resistencia dependiendo de en qué dirección entre el precio. Así que hubo un movimiento inicial,
cierto desarrollo del precio, el precio volvió al gap. Luego empezó a llenar volumen, por lo que se produjo el range, y luego se movió hacia arriba. Un gap es la huella de grandes operaciones institucionales. Por ejemplo, si un gran fondo de cobertura vende un número muy grande de contratos o acciones, puede causar una brecha en el mercado. Por lo tanto, estamos viendo un gran range aquí. Este es el gráfico actual del S&P, y este movimiento tan agresivo ha ido acompañado de gaps. Recordemos que hay que prestar atención al bloque order antes de la brecha. Fíjese en lo fuerte que ha sido la reacción aquí, porque el precio ha vuelto a la zona del order block, ha pasado algún tiempo allí, y luego le ha seguido este enorme movimiento. Durante un movimiento agresivo, las órdenes limitadas que el mercado aún no ha ejecutado permanecen por debajo o por encima del precio actual, dependiendo de la dirección. Estas órdenes actúan como freno cuando el mercado vuelve a estos niveles durante un retroceso. Esto es lo que ocurrió en nuestro ejemplo. Puede ver que el precio volvió y hubo una reacción al gap realmente fuerte porque esas mismas órdenes estaban aquí, como una especie de freno. Imagine lo fuerte que debe haber sido ese movimiento. Usted ve la agresión, pero el gap sirvió de freno y usted podría haber abierto una posición larga en ese momento. Estas órdenes no ejecutadas frenan o detienen el movimiento del precio. Y los grandes jugadores que causaron el movimiento inicial defenderán sus posiciones. Por lo tanto, el gap puede utilizarse eficazmente incluso durante los retrocesos, especialmente si la tendencia es extraordinariamente fuerte y rápida. Por ejemplo, si quisiera unirse a una tendencia ascendente, sería muy difícil entrar, pero podría aprovechar el gap y entrar en la operación. Uno de los instrumentos más importantes del concepto Smart Money es la liquidez. En la terminología del CDI, la liquidez se refiere a la acumulación de stop losses y a la liquidación de posiciones de participantes en el mercado no informados. Estas posiciones sirven literalmente de presa fácil para el dinero inteligente. El reto de los grandes jugadores es llenar posiciones enormes, por lo que intentan aprovechar todas las oportunidades que les ofrece el mercado o que ellos mismos crean. A diferencia de los traders minoristas que abren 2 o 5 contratos, un gran jugador debe prepararse para un movimiento de tendencia anticipado con decenas o incluso cientos de miles de contratos. Es bien sabido que la mayoría de los traders minoristas colocan sus stop losses cerca de niveles clave, por encima y por debajo de las líneas de tendencia y de los niveles horizontales de soporte-resistencia. Por lo tanto, el dinero inteligente tiende a activar los stops ajenos. Estas órdenes de stop, una vez activadas, permiten a los grandes jugadores acumular el volumen que necesitan. La liquidez es muy fácil de incorporar a su estrategia. En mi opinión, sin exagerar, es una auténtica joya. Es posible que se haya topado alguna vez con el término casa de stop loss, o que haya oído a alguien decir, me echaron de una posición. O se ha encontrado alguna vez con una situación en la que el mercado tomó su stop loss, y luego se fue en la misma dirección en la que usted quería operar. Si ejecuta un simulador de trading e intenta operar unos días atrás según su estrategia, probablemente descubrirá que en esas ocasiones perdió posiciones debido al stop loss. Afortunadamente, en Market Replay, nadie obtendrá beneficios a su costa. Esto solo significa una cosa, usted está colocando los stop losses incorrectamente y por lo tanto abriendo posiciones incorrectamente. Usted está entrando en posiciones donde está proporcionando liquidez a los grandes jugadores, esencialmente dándoles sus contratos cuando su stop loss se activa. Tienen cantidades interminables de dinero, los mejores sistemas informáticos y un equipo de traders experimentados. Sin embargo, se enfrentan a un problema importante, como entrar en posiciones y reunir los suficientes contratos necesarios para iniciar un movimiento. Hay un dicho muy acertado, empiece hoy a abrir posiciones donde ayer tenía un stop loss. En otras palabras, trate de anticipar dónde volverán los grandes jugadores que pueden mover el mercado para recoger contratos a través de los stop losses de los traders minoristas y las aperturas de posiciones incorrectas. Para ilustrar esto, utilicemos el ejemplo de un range. Si el precio se mantiene en un rango durante mucho tiempo, hay dos formas de operar, o bien retrocediendo hasta la mitad, o bien esperando a que se produzca una ruptura. Puede operar con posiciones cortas hasta la mitad del rectángulo o con posiciones largas hasta la mitad de la zona, definida por el máximo y el mínimo del rango. En este caso, usted colocaría su stop loss por encima o por debajo del range en caso de que el precio rompa y abandone el range. Por lo tanto, colocaría su stop loss aquí o aquí. En nuestro ejemplo, los traders abrirían posiciones por debajo del rango, esperando a que el precio volviera a subir. Así,
cuando el precio bajaba del rango, se deshacían de sus posiciones largas. Vendían. Por otro lado, los traders de ruptura abrieron posiciones cortas utilizando órdenes de venta de mercado. En el mercado, para que alguien venda, debe haber un comprador. Entonces, ¿quién compraba a los traders que activaron sus stop losses mediante ventas? ¿Y quién compraba a los traders de ruptura que abrían posiciones cortas? En ambos casos, era el dinero inteligente. Necesitaban encontrar el mayor número posible de órdenes de venta para que la bolsa pudiera vincularlas a órdenes de compra. Un gran número de contratos puede ser un reto significativo de ejecutar. Así que muy a menudo apuntan a un movimiento en la dirección opuesta para iniciar compras masivas y luego a menudo invierten la dirección. Esto se puede ver en el gráfico. No pasaron horas o minutos aquí. Este fue un movimiento bastante rápido. La masa de traders, esperando una tendencia descendente, colocaron sus stop losses aquí. Sin embargo, cuando el precio se volvió al rango y atravesó sus stop losses, se convirtieron en el combustible del movimiento. Aquí también se está formando un gap. Al comienzo de la fase agresiva, los traders de Smart Money en realidad quieren que cada vez más otros traders apoyen sus intenciones y empujen al mercado en la dirección deseada, en este caso al alza. Esto no da al lado opuesto la oportunidad de reaccionar. Fíjese en la frecuencia con la que aparece el término liquidez en torno a los máximos y mínimos de swing. Máximos diarios, mínimos mensuales, la parte superior o inferior de los denominados retrocesos en forma de V. Hay liquidez esperando en todas partes a que el dinero inteligente entre en posiciones. Los traders de Smart Money solo tienen que venir a por ella. No necesitan ningún tipo de información para saber si hay alguna orden pendiente, algún stop loss bajo el doble fondo de la semana pasada. Están absolutamente seguros de que los hay. Las formaciones clásicas con las que empiezan los traders son en las que los grandes jugadores recogen posiciones casi sin esfuerzo. La próxima vez, será más reflexivo si se hace dos preguntas, ¿dónde habría colocado un stop loss en esta posición ayer? Y, ¿dónde abriré una operación hoy? Sabiendo que mi stop loss proporciona liquidez al dinero inteligente. Dado que el mecanismo sigue siendo el mismo, Smart Money creará un incentivo, atraerá a los traders y generará liquidez para sí mismo en estas zonas. Aunque a primera vista la liquidez pueda parecer contraria a los principios de Breakout Structure y Change of Character, no lo es. Si aprende a identificar las zonas en las que se concentran los stop losses de los traders minoristas, esperar una reacción inicial y luego esperar pacientemente a que se confirme, verá lo acertado que estaba. Muchas de las mejores estrategias de trading se basan en la selección de liquidez. Los traders de éxito la sitúan en lo más alto de la lista de condiciones para entrar en una posición. Hoy está un paso más cerca de entender a los grandes jugadores y el concepto de dinero inteligente. Pero eso no es todo lo que necesita saber, así que haga clic en la campana para ver la parte final sobre el balance inicial y las sesiones.